Buenos días. Eh, Mi nombre es Vladimir Topta, estudiante de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Hoy les voy a hablar acerca de los bloques de construcción del modelo de base de datos relacional. Entonces, comenzaremos por la información, los datos e integración de los datos. Entonces, la información se refiere a la forma en que se comunican los datos. La integridad de los datos es la forma correcta de los datos. Existen varias definiciones sobre esto, como por ejemplo, y varios conceptos también, como por ejemplo el de conceptos de datos. El concepto de datos se compone de elementos de información únicos, específicamente formateados. Entonces los valores de elementos de datos únicos se almacenan en ranuras en una base de datos, se procesan con valores individuales mediante programas codificados y se transmiten a través de redes de cable o incluso de comunicación de señales electromagnéticas hacia y desde satélites. Entonces otro concepto es sobre los programas de computadoras. Los programas de computadoras son un conjunto de instrucciones que pueden tomar datos como números, fechas, cadenas y otros. Entonces el concepto de integridad de datos, como lo había dicho, es la forma correcta de datos, es decir, que la integridad de los datos es la validez de los datos. Los posibles compromisos con la integridad de los datos incluyen errores humanos en las entradas de datos, errores de transmisión de datos. Entonces, una solución para este tipo de dificultades es la prevención de la integridad de los datos. Una de las prevenciones es las copias de seguridad de las bases de datos. Entonces, las tablas. Las tablas son campos. Las tablas comprenden de campos y registros. Los campos son la mínima unidad de información a la que se puede acceder. Los registros es un conjunto de campos que contienen los datos que permanecen en una misma repetición de entidad. Entonces los campos eh, no es nada más que los registros que van dentro. Los registros van dentro de los campos. Ahora las tablas también lo que va a contener son los datos. Entonces bien, para los datos existen algunos tipos de datos. Entonces con los que se puede mencionar son los datos simples, datos complejos y los datos especializados. Entonces los datos eh, simples son efectivamente las cadenas de longitud fija que las cadenas de longitud variable, los números que comprenden enteros, decimales, flotantes, las fechas y horas. Entonces los datos simples son tipos de datos que aplican a una limitación de patrones o valor en un solo valor con un número. ¿Ya? Mientras tanto que los tipos de datos complejos incluyen cualquier tipo de datos que coloque o un punto entre el objeto y las bases de datos relacionales. Ya. Los tipos de datos especializados
está presente en las bases de datos más avanzadas, en las cuales se ocupan en documentos XML, datos especiales y objetos multimedia. En los datos complejos son los objetos binarios, indicadores de referencia y arreglos de colección. Ya. Entonces, en la cadena es una secuencia de datos de uno o más caracteres, la cual esta de aquí existen cadenas fijas variables. Entonces las fijas, que quiere decir las cadenas de longitud que siempre se van a almacenar específicamente declaradas en el tipo de datos. El valor se rellena con espacios, incluso con la cuando el valor real de la cadena es menor que la longitud de la cadena. Entonces, la cadena de longitud variable es una cadena que permite el almacenamiento en un tipo de datos como la longitud real de la cadena, siempre que no exceda un límite de máximo. La longitud de cadena variable es menor que un ancho específico por el tipo de datos. La cadena se rellena y se almacena el valor de la cadena real. Entonces los números son un tipo de datos que suelen ser de tipo numéricos. Entonces en muchas tablas, las bases de datos, hay muchos tipos de números, los cuales son enteros, decimales y flotantes. Los enteros, como todos saben, que es un tipo que se incluye en los números digitales entre el 1 y 9, mientras que los números decimales, ¿ya? La longitud física es un número incluido puntos decimales donde los dígitos del lado derecho del décimo están restringidos a un número específico de dígitos. Entonces también tenemos los puntos flotantes. Los puntos flotantes son un número exactamente como su nombre lo indica, es flotante, donde el punto decimal o flota libre, como se lo llama, esté en cualquier lugar dentro del número. Entonces el punto puede aparecer en cualquier parte del número, lo cual el número que esté a la izquierda del punto sería el número entero, y la parte a la parte derecha sería la decimal. Entonces bien, también tenemos la fecha y hora. Las fechas y horas en el base de datos son muy conocidas, debido a que las tablas se pueden llenar de registros que contengan fechas y horas, las cuales son muy importantes para el registro de las bases de datos. Entonces las fechas y horas se pueden almacenar como fechas simples o fecha que incluyen información de manera del tiempo real. Entonces las fechas simples a menudo se almacenan como una fecha juliana o algún otro sistema de numeración similar. Entonces los tipos de datos complejos abarcan unos tipos de datos disponibles que varían en diferentes bases de datos. Entonces los datos relacionales proporcionan más atribución de objetos y funcionalidad de los datos. Entonces los datos complejos comprenden a los datos binarios, que los datos binarios son objetos puramente binarios creados en las bases de datos relacionales para ayudar a separar los datos de tipo binario de la estructura de registro de las tablas de la base de datos relacional regularmente.
Entonces, un objeto grande con gran gráfico es mucho más grande la, el tamaño de este tipo de datos. Entonces, para ello se requiere una especie de tipo de datos binarios para poderlo guardar sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, los indicadores de referencia. Los indicadores de referencia en el lenguaje de programación C, un indicador de referencia es una variable que contiene una dirección, una dirección de un puntero que proporciona la ventaja de no tener que especificar con demasiada exactitud eh, con respecto a cuántos bytes ocupa el número del puntero. Algunas bases de datos relacionales permiten el uso de los punteros que apuntan a objetos o archivos almacenados externamente en la base de datos. Entonces, entonces los que son definidos por el, por el usuario, las bases de datos, estas, estos datos permiten eh, la creación programable o incluso eh, sobre la marcha de tipos de datos definidos por el usuario, eh, permite la creación de nuevos tipos de datos. Para los usuarios, estos datos utilizan otros tipos de campos que pueden crear una tabla donde estos datos sean definidos nuevamente por el usuario. Entonces los tipos de datos especializados tienen una cuenta los tipos de datos que destinados a objetos de gran de grandes datos, como por ejemplo los datos de XML, los datos especiales y objetos multimedia. Entonces, para las tablas y los datos existen restricciones y validaciones que permiten la seguridad de los datos en la base de datos. Entonces, la restricción o validación not null es muy simple en las restricciones de la base de datos, asegurando que siempre debe ingresar números o letras o lo que sea, pero siempre debe ingresar datos a un campo que esté con una restricción de not null. Nunca debe dejarlo vacío, ya sea por un cambio, por una eliminación, etc. La validación de validación. La verificación de validación es parecido al not null, solo que en este caso se refiere a la validación, pongamos un ejemplo de una tabla personas. Entonces un campo va a llevar el género. Entonces en ese género va a haber un carácter que va a identificar sea hombre o mujer. Entonces, por ejemplo, si es hombre debería estar la M, si es mujer debería estar la F. Entonces no puede ingresar otro número, otra letra, otro carácter que no sea M o F. Esa es la verificación de validación. Entonces la restricción de las claves incluyen claves primarias y secundarias. Bueno, esto lo veremos más adelante, más a fondo. Entonces, los bloques de construcción de base de datos relacional tienen normalización. Entonces la normalización significa normalizar el término de hacer algo que se ajuste a un estándar. Entonces esto respecto al estilo del contenido. Entonces la eliminación y depuración de los datos, entre otros factores, la eliminación de los datos
Existe algunos beneficios que brinda la normalización de los datos, como por ejemplo la, la, la reducción de los espacios necesarios para almacenar datos. Los datos se organizan mejor, y permite realizar cambios pequeños en cantidad de datos en una tabla a la vez. Entonces, la normalización tiene riesgos potenciales, como por ejemplo llevar el proceso minimizado de redundancia secundaria de los datos. Algunos aspectos detallados de los efectos positivos de la normalización mencionados anteriormente, ¿ya? Algunos en lo que tiene que ver con la reducción de los espacios de almacenamiento de datos, pues este factor da un costo barato a considerar que los datos a menudo pueden ser tratados de una forma real enorme. En los datos que se organizan mejor, pues demasiadas tablas pueden llevar a consultar la unión de cada tabla. Entonces, en una consulta, si las relaciones, las tablas están bien diseñadas, pues una consulta debería hacerse en menos tiempo y de forma eficiente, y de forma ordenada, obviamente. Entonces, la, los bloques de construcción también comprende sobre la relación entidad-relación que muestra la tabla de relaciones entre esas tablas. Este tipo de relaciones eh, representan la relación entidad-relación. Entonces, una de las relaciones está el uno a muchos. ¿Ya? El uno a muchos pues es muy popular en las bases de datos. También está el de muchos a muchos, que permite relacionar, que permite la relación de cada registro en una tabla de muchos registros posibles en otra tabla y viceversa. Y de uno a uno, pues esta base, ¿cómo es este tipo de relaciones? Es muy simple, es muy simple en una relación de base de datos. Pues ahora con las claves. Las claves, existen claves primarias y secundarias. Entonces las bases de datos relacionales utilizan los términos índices y claves. Entonces, para indicar conceptos similares, un índice es como un índice de un libro, pero en este caso las claves eh, son más un concepto en una base de datos relacional. Las claves es un término usado para describir los campos en una tabla que vinculan tablas de forma relacionales con otras. Entonces la clave es tanto como un índice. Entonces ahora existen claves primarias y secundarias. Las primarias son únicas en un registro, mientras que las secundarias o foráneas son claves que permiten tener en otro registro. Por ejemplo, las claves foráneas son las copias de las claves primarias creadas en las tablas secundarias para formar el lado opuesto del enlace en la relación de las tablas, estableciendo una relación de base de datos relacional. Entonces las claves externas definen la referencia para cada registro en las tablas secundarias, haciendo referencia a las claves primarias en otras tablas. Lo que son los índices es como las claves. Entonces, los índices es una copia de una sección muy pequeña de la tabla como un campo único y preferiblemente un campo de longitud corta. Entonces existen tipos de índices. Entonces los índices que son
el tipo de índices ISAM, el mapa de bits, el tipo binario, o sea, árbol binario. Entonces, este tipo se, se dibuja, si se dibuja en un papel, pues se parece mucho a un árbol al revés. Entonces, el sistema que contiene el binario de números contiene dos dígitos, es saber 0 o 1, si es verdad o es falso. Entonces, el resultado en que un árbol binario solo tiene esos dos números, todas las bases de datos, los índices, a veces se nombran incorrectamente. Hay hojas que contienen dentro de ellas, o sea, datos. Entonces, los mapas de bits, estos índices contienen la representación binaria para cada registro utilizando también ceros y unos. Los índices de mapa bit se utilizan con frecuencia y son externamente vulnerables en la observación desbordamiento de los datos durante largo periodo de tiempo. Tenemos también LISAM, es un método de acceso secuencial indexado. ¿Ya? Este tipo utiliza estructuras simples en una lista de números de registros, lo cual esta utiliza motores de base de datos. Se utiliza mucho en algunos motores de base de datos como SQL. Entonces los índices ISAM son mejor para los datos estratégicos, ya que su estructura lista interna prohíbe los cambios fáciles, haciendo que externamente sean vulnerables al desbordamiento de los índices. Para eh, los índices evitan el indexado demasiado de campos y la creación demasiado de datos. Para concluir con el tema de bloques de construcción de base de datos, tenemos los objetos. Entonces los objetos están divididos en clustores, vistas materializadas, particionamiento. En lo que es la- la- las vistas es una esencia de consulta, y no contiene ningún dato en una vista. Es una copia física de los datos que contienen ningún dato en sí. Una vista es simplemente una superposición lógica de tablas existentes. Cada ejecución en una vista ejecuta la consulta contenida en la vista de los datos de las tablas subyacentes. Las vistas materializadas son las vistas que están disponibles en algunas bases de datos relacionales de gran capacidad. Eh, las vistas materializadas, los datos físicos subyacentes son una copia física de los datos de las tablas. Entonces, a diferencia de las vistas, se puede describir como una consulta que se ejecuta en una tabla materializada, que es coger los datos físicamente. Entonces el objeto de esta es liberar las tablas subyacentes para otros usos, creando efectivamente las copias de los datos. Entonces, particionamiento. El particionamiento es el proceso de dividir físicamente las tablas en particiones separadas, incluido el procesamiento paralelo de múltiples y operaciones individuales, en particular los datos. eh, Al momento de hacer una consulta, la tabla puede leer menos que, que todos estos tipos de objetos. En el tema de clúster, los clústeres se utilizan en muy pocas bases de datos y han sido reemplazadas por varios, como por la vista materializada, lo cual
Este grupo se utilizaba para crear previamente copias físicas de todos los campos. Entonces la sección de nivel de base de datos en gran acceso, específicamente uniones como el motor de base de datos SQL, a diferencia de las vistas materializadas, los clústeres no permiten la actualización automática y normalmente se mantienen de forma manual. Entonces, bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.